Hola, ¿qué tal? El día de hoy seguimos con el tema de congruencia de triángulos. En esta oportunidad vamos a ver el segundo caso de congruencia, que es el teorema congruencia ángulo-lado-ángulo. ¿Qué quiere decir este teorema? De que si dos ángulos de este triángulo y dos ángulos de este otro triángulo son congruentes, es decir, supongamos que este ángulo de acá mida alfa y que este ángulo de acá mida beta, entonces este otro triángulo también debe tener dos ángulos que midan alfa y beta. Ese alfa y beta acá en este triángulo pueden estar en cualquier lugar. Yo, por ejemplo, puedo decir que alfa esté por acá arriba y que beta esté aquí abajo. Y además, el lado comprendido entre dichos ángulos en este triángulo y en este otro también son congruentes, es decir, supongamos que este lado aquí comprendido entre alfa y beta tenga este símbolo bola. Entonces aquí el lado comprendido entre alfa y beta también debe tener el mismo símbolo bola. Si se cumple todo ello, yo recién digo que estos dos triángulos son congruentes. Pero acá un detalle. Para que estos dos triángulos sean congruentes, no me basta con que estos dos triángulos tengan los mismos elementos congruentes, sino que también debo respetar el orden de esos elementos. El orden me indica que el lado congruente debe estar comprendido entre los ángulos congruentes. Es decir, este lado congruente yo no lo puedo colocar donde yo quiera. Por ejemplo, si en lugar de tener este lado congruente lo tuviese por acá, a pesar de que los triángulos siguen teniendo los mismos elementos congruentes, es decir, dos ángulos congruentes y un lado congruente, pero como no se está respetando el orden de la congruencia, en este caso del lado, yo no puedo decir que los triángulos son congruentes. Para que sean congruentes, en este caso, el lado comprendido entre dichos ángulos en este triángulo y en este otro también debe ser congruente, es decir, el lado congruente debe estar acá y no acá. Ahí recién yo puedo decir que los triángulos son congruentes. ¿Y qué quiere decir que estos dos triángulos son congruentes? Que existen seis elementos congruentes, donde tres de estos elementos ya los tengo aquí bien resaltados. Lo que haría justamente sería aprovechar la congruencia de los otros tres elementos. Ese sería el objetivo. A partir de estos tres elementos congruentes, obtener los otros tres que me faltan para aprovecharlos en la resolución del problema. Ahora, ¿cómo yo encuentro esos tres elementos congruentes que me faltan? Son de dos formas. Uno es observando el gráfico simplemente y el otro es siguiendo la notación. Para ello, lo que debo hacer primero es escribir de manera correcta la notación. Ahora, por acá supongamos que tenemos acá el triángulo de vértices ABC, como indica acá este triángulo, que va a ser congruente a este otro triángulo. Ahora, para colocar acá los vértices de este otro triángulo, no los puedo colocar en un orden cualesquiera, sino los debo colocar en un orden tal que se respete la correspondencia entre los vértices de este triángulo y los vértices de este otro triángulo. ¿Cómo yo entonces escribo de manera correcta la notación? A ver, como acá yo tengo el primer vértice A, me doy cuenta que en el vértice A se encuentra el ángulo alfa. Y acá en este otro triángulo, alfa se encuentra en E. Entonces aquí colocaré como primer vértice E. Me voy acá otra vez y el segundo vértice, que es B, me voy acá y en el vértice B se encuentra el ángulo beta. Y aquí beta se encuentra en D. Entonces aquí colocaré el vértice D. Y por último, pues colocaré el vértice que me falta, que sería el vértice F. Esa sería la manera correcta de escribir la notación. Repito, no lo puedo escribir en un orden cualesquiera, sino debo respetar la correspondencia entre sus vértices. Ahora, para encontrar los tres elementos congruentes que me faltan, vamos a hacerlo en este caso siguiendo la notación. Como sabemos, ya tenemos tres elementos congruentes. Lo que haría sería justamente encontrar los otros tres elementos congruentes que me faltan. Ahora, acá un detalle importante. En los problemas no va a ser necesario encontrar estos tres elementos congruentes que me faltan. Si, por ejemplo, encontrando solamente un elemento congruente, el problema ya se puede resolver, entonces ya no sería necesario encontrar los otros dos elementos congruentes que faltan. Si con solamente un elemento congruente o dos elementos congruentes el problema ya se puede resolver, no es necesario calcular los tres elementos congruentes. Yo en este caso voy a encontrar los tres elementos congruentes para que veas cómo encontramos los tres elementos observando o siguiendo la notación. Ahora, ¿cómo sigo la notación? Diré pues acá que el segmento AB es congruente al segmento ED, pero como dichos segmentos ya los tengo acá, ya no los voy a colocar acá. ¿Quién sigue? El segmento BC congruente al segmento DF. Ese sí no lo tengo por acá, entonces lo anoto por acá. Dichos segmentos son congruentes. Ahora, el segmento AC es congruente al segmento EF. Tampoco no los tengo por acá, entonces los sigo anotando por acá. De esos tres elementos que me faltan, ya tengo dos, me faltaría uno. A ver, ahora con los ángulos. El ángulo que se encuentra en el vértice A debe ser congruente al ángulo que se encuentra en el vértice E. Eso ya lo tengo acá. El ángulo que se encuentra en el vértice B debe ser congruente al ángulo que se encuentra en el vértice D. Eso también ya lo tengo por acá.
Entonces, por último, me quedaría que el ángulo que se encuentra en el vértice C es congruente al ángulo que se encuentra en el vértice F. Como no lo tengo acá, lo anoto aquí. Como te había dicho, ¿no? Al final el objetivo es encontrar 6 elementos congruentes. Pero en este caso y en los 3 casos de congruencia que vamos a estudiar, es que a partir de 3 elementos congruentes voy a tener otros 3 elementos congruentes. Esto ya lo voy a tener de dato. Justamente lo que sería es aprovechar estos 3 elementos congruentes para resolver el problema. Pero para encontrar estos 3 elementos congruentes, repito, debo yo escribir de manera correcta esta notación de aquí. Si no, no podría hacerlo. Ahora, para que quede más claro esta parte teórica, vamos a ver a continuación un problema para ver cómo se aplica este caso de congruencia en los problemas. Aquí en el siguiente problema me dan el siguiente gráfico y me dicen que el segmento AB es igual al segmento CD y me piden calcular el ángulo alfa que se encuentra por acá. Lo primero que vamos a hacer es decir que este segmento AB tenga este símbolo bola, por lo tanto, por dato, el segmento CD que se encuentra por aquí debe tener el mismo símbolo bola. Lo primero que yo me doy cuenta es que aquí yo tengo el ángulo de 10 grados, acá yo tengo el ángulo de 40 grados, aquí también yo tengo el ángulo de 10 grados, pero aquí yo no tengo el ángulo de 40 grados. Pero si yo observo, si yo sumo este ángulo de 30 más 10 me da 40, justamente el ángulo que se encuentra por acá. Pero si yo sumo estos dos ángulos, ¿dónde colocaría esa suma? Esa suma que sería 40 lo colocaría aquí abajo. De repente por ahí muchos se preguntarían, ¿y por qué lo coloco aquí abajo? Lo único que estoy utilizando es una propiedad de triángulos que se llama la propiedad del ángulo externo. ¿Qué me dice esa propiedad? Que todo ángulo externo es igual a la suma de dos ángulos internos no adyacentes a él. En este caso los ángulos internos son XY, si yo los sumo sería igual al ángulo externo Z. Entonces vamos a ver esa propiedad para el triángulo ACD. Si yo me concentro en el triángulo ACD, este ángulo 30 es como si fuese X, este ángulo 10 es como si fuese y este ángulo 40 es como si fuese Z. Por lo tanto, 30 más 10, 40. Ahora, lo que yo también puedo observar es que este ángulo 10 y este ángulo 40 son ángulos internos de un mismo triángulo, en este caso el triángulo AEB. En cambio acá este ángulo 10 y este ángulo 40 no son ángulos internos de un mismo triángulo, por lo tanto no podría aprovecharlos. ¿Qué haría en este caso para poder aprovecharlos? Tratar de que se repita este ángulo 40 la mayor cantidad de veces posible. ¿Y cómo logro ello? Construyendo un triángulo isósceles de ángulo congruente 40. ¿Cómo logramos construir? Seguimos prolongando este segmento AD hasta tener un triángulo isósceles de esta forma de acá. Vamos a decir que este ángulo de acá, por ser un triángulo isósceles, también debe medir 40 grados. Este ángulo 40 diremos pues que se encuentra en un vértice F. Ahora por acá un detalle importante. Acá en el gráfico aparentemente parece que este punto F, este punto C y este punto E son colineales, es decir, pareciera que todo esto fuese una sola línea, pero en realidad puede serlo como no puede serlo. No te preocupes por ese punto por ahora, porque no es de relevancia para resolver este problema. Vamos a dejarlo por el momento así, tal y como está. En este triángulo isósceles que hemos construido vamos a completar los elementos que faltan. Por ser un triángulo isósceles, estos dos lados deben ser iguales. Si este lado tiene este símbolo bola, por lo tanto este lado también tendrá este símbolo bola. Este ángulo interno, para que todo sume 180, debería medir 100 grados. Ahora, concéntrate en estos dos triángulos que voy a sombrear, en este triángulo de acá y en este triángulo de acá. Por acá yo tengo el ángulo 10, el ángulo 40 y todo este ángulo que mide 130. Para este otro triángulo tengo el ángulo 10, tengo el ángulo 40 y todo este ángulo interno también debería medir 130 para que la suma de sus ángulos internos sume 180. Ahora, en este triángulo sombreado me puedo dar cuenta que acá este ángulo mide 40, acá yo tengo bola y acá yo tengo 130. Para este otro triángulo sombreado, acá yo tengo 40, tengo bola y también tengo todo este ángulo que mide 130. Por lo tanto, ¿qué diré de estos dos triángulos sombreados? Que son triángulos congruentes. Por el caso, congruencia ángulo-lado, ángulo. ¿Qué sucede si estos dos triángulos son congruentes? ¿Qué es lo que voy a hacer? Lo que voy a hacer justamente es aprovechar la congruencia de los tres elementos congruentes que faltan en ambos triángulos. Pero como te había dicho en la parte teórica, no es necesario encontrar esos tres elementos congruentes que faltan, sino únicamente los que sean necesarios para resolver el problema. ¿Cómo yo encuentro esos elementos congruentes que faltan? Los puedo hacer de dos maneras. Uno es observando el gráfico y otro es siguiendo la notación. Para ello vamos a escribir primero de manera correcta la notación y como primer punto diré que el triángulo FCA que se encuentra acá va a ser congruente a este triángulo de acá. Pero ¿cómo yo escribo de manera correcta los vértices de este triángulo de acá? Para ello, si yo observo aquí este triángulo, yo voy a ir por los vértices FCA en ese orden, es decir, por los ángulos 40, 130 y 10.
Entonces, para este otro triángulo de acá también debo ir en ese mismo orden, 40, 130 y 10, es decir, por los vértices BAE. Acá diremos entonces que el triángulo FCA será congruente al triángulo de vértices BAE, por el caso congruencia ángulo-lado-ángulo. Ahora, en este triángulo yo observo que a 40 grados se le opone este segmento CA, vamos a decir que ese segmento va a tener este símbolo al cual le vamos a llamar tronco. Por lo tanto, para el otro triángulo A40 que se le opone el segmento EA, ese segmento también debe tener el mismo símbolo, tronco. Si nosotros seguimos la notación, observamos que el segmento CA debe ser congruente al segmento AE. Acá lo colocamos. Y ambos tienen el mismo símbolo, como indica el gráfico acá. Tienen el símbolo tronco. Como segundo punto, observamos que el triángulo ACE se convierte en un triángulo isósceles. Por lo tanto, si acá yo tengo el ángulo alfa, acá también abajo tendré el ángulo alfa. Si nosotros lo pasamos en limpio, diremos pues que la medida del ángulo AEC va a ser igual a la medida del ángulo ACE y ambos son iguales a alfa. Ahora, si tú observas en el gráfico, calcular el valor de alfa ya es más fácil. Lo puedes obtener de diferentes maneras. Yo en este caso voy a seguir trabajando en el mismo triángulo isósceles que hemos obtenido por aquí abajo. Si yo me doy cuenta, este ángulo alfa más este ángulo alfa, que son ángulos internos, si yo los sumo, justo me da el ángulo externo que es no adyacente a ellos dos. Es decir, otra vez vamos a utilizar la propiedad del ángulo externo. Por lo tanto, como tercer punto, si yo sumo alfa más alfa, me da 130 grados por la propiedad del ángulo externo. Sumando 2 alfa sería igual a 130. Si yo paso a dividir el valor de 2, obtendría el valor de alfa que sería igual a 65. Por lo tanto, esa sería la respuesta siendo la clave E. Listo, señores. Conmigo sería todo. Nos estaríamos viendo entonces hasta otra oportunidad. Gracias.